Bienvenidos y bienvenidas. Continuamos con el curso extensionista del programa Transferencia Tecnológica en Adaptación al Cambio Climático para áreas vulnerables de las regiones de los ríos y los lagos. Seguimos en el módulo 2, ¿cierto? En el tópico 4, riego localizado. Esta es la segunda parte de el tema componentes de riego localizado. Para seguir entonces con los componentes, cabe destacar, ¿cierto? La red de tubería de distribución. Esto corresponde a la red de tuberías que conducen el agua desde la bomba hasta el punto de entrega. En la imagen que vemos aquí, es un plano clásico de un sistema de riego, obviamente guardando las proporciones, debido a que este es un proyecto más o menos grande, ¿cierto? Sin embargo, podemos observar la red de distribución de agua que tiene el proyecto, ¿sí? Donde en el punto bueno, cuadrado azul, ¿cierto? Se encuentra la red de bombeo y desde esta sale esta tubería roja que va distribuyendo a los diferentes sectores. ¿Bien? Entonces, esta red de tubería se encarga de llevar el agua desde el punto de bombeo hasta el sector o a cada uno de los sectores de riego. Normalmente esta red de tubería se construye, ¿cierto?, con tubería de PVC. Eh, lo que hay que tener en cuenta son algunas precauciones al usar tubería de PVC, que tiene que ver con que esta se debe enterrar. Lo, lo que queda expuesto por la instalación, ¿cierto? Eh, necesariamente se debe pintar de blanco. ¿Sí? Esto debido a que la tubería de PVC hidráulica en general no tiene tratamiento para los rayos ultravioleta. Por lo tanto, en un par de temporadas se termina deteriorando. Es por esto que se debe proteger con una pintura, ¿cierto?, de color blanco, para que la vida útil se extienda eh, más allá, digamos, de cuando no se pinta. ¿Bien? Además, se debe proteger de golpes, debido a que cualquier golpe producto de una persona o bien un animal, la red se puede quebrar, ¿cierto? Además, como complemento de la tubería, ¿cierto?, de PVC, la red de distribución y conducción también está compuesta por tubería de polietileno. Normalmente esta tubería se trabaja en diámetros de 16 milímetros o 20 milímetros, y esta tubería es la que sostendrá, ¿cierto?, a nuestros emisores, que son los emisores del riego localizado. Que básicamente el emisor es el componente que entrega el agua dosificada, ¿cierto?, a cada una de las plantas de nuestro proyecto. Entonces esta tubería se instala, ¿cierto?, en el área de riego, en la sobrehilera, ¿cierto? Y ya como hemos conversado antes, esta puede ser instalada en una tubería, ¿cierto?, por hilera, o las necesarias según nuestros requerimientos del cultivo. Ahora, como lo dije, los emisores son los que están insertos, ¿cierto?, en esta tubería de polietileno. Y el emisor básicamente es el componente que está a cargo, ¿cierto?, de entregar el agua en el lugar que nosotros queremos, en la cantidad, ¿cierto?, que nosotros queremos. Entonces, esta tubería
este complemento entre tubería y emisor van a ser los responsables, ¿sí?, de llevar el agua a la localización que nosotros queremos. Por eso es riego localizado. Entonces el primer gran grupo de emisores son los goteros. Entonces estos goteros pueden ser los que se llama del tipo interlínea, por ejemplo, los del tipo inserto o de botón. ¿Bien? Entonces, estos goteros se instalan sobre una plancha de polietileno virgen. Ahora la otra opción son los goteros integrados, estos que vienen dentro de la plancha. Entonces, con este tipo de solución, el gotero botón, por ejemplo, usted puede colocar el emisor a la distancia que usted quiera, que usted requiera. Sin embargo, el gotero integrado viene por defecto de fábrica en ciertas distancias. Puede encontrar a 30 centímetros, a 50 centímetros, a 1 metro, por ejemplo. El otro emisor, o los otros emisores son los del tipo microaspersión. Bien. Entonces, el primero son los microaspersores, propiamente tal. Estos microaspersores se componen, bien, de un microtubo, que este microtubo es el que va a la plancha virgen, ¿cierto?, que es la que trae el agua. eh, Se compone de una estaca que se inserta en el suelo para fijar este microaspersor y este conector a la tubería de riego, a la plancha de riego. Entonces, este microaspersor se compone de una bailarina, que es un elemento móvil, del cuerpo y la boquilla. Entonces, la boquilla es la que va a entregar el caudal de este microaspersor. Un elemento, un componente similar también es un microjet. Este microjet es más o menos similar, tiene una copla, ¿cierto?, para microtubo, por ejemplo, o un botón inserto, ¿cierto?, en la tubería de polietileno, una estaca para fijarlo al suelo, el microtubo y el microjet. Entonces, este microjet requieren mayor presión que los goteros, tienen un diámetro de mojamiento mayor, pero al mojar un área mayor, ¿cierto?, tiene problemas también con maleza y también pueden surgir ciertos problemas fitosanitarios. Estas boquillas pueden regar en 180, entre 60 o en 90 grados. Siempre es recomendable eh, medir la presión en las líneas de riego. ¿Sí? Siempre se va a medir, ¿cierto?, con este elemento que se llama manómetro. Los manómetros tienen una boquilla aquí de adaptación y además están estas tomas de presión de las líneas. ¿Bien? Entonces uno siempre tiene que estar midiendo la presión para corroborar, ¿cierto?, de que la línea de polietileno o la tubería de polietileno tenga la presión requerida por los emisores. Hay diferentes tipos de conexiones, ¿cierto? Como lo comentamos, principalmente en los goteros que son móviles, ¿cierto? Tenemos estos goteros interlínea, ¿bien?, o en línea, y los goteros botones, ¿bien?, que es una conexión sobre línea. Como lo dije anteriormente, la ventaja de esto es que usted puede instalarlo, ¿cierto?, a la distancia que usted desee. Eh, Obviamente el número de horas que usted dedica a esto es mucho mayor, entonces tiene también su ventaja y sus desventajas. Los diferentes emisores presentan rangos de trabajo de caudal y de presión diferentes. Entonces aquí podemos ver a las presiones más o menos que funcionan los microaspersores, que normalmente están entre el 1,5 bar, 15 metros, ¿cierto?,
hasta los 4 o 40 metros de presión. Y se manejan caudales entre 0,3, por ejemplo, o 0,2 litros hora hasta los 0,8, 0,9 litros hora. En cambio, el microjet, por ejemplo, tiene un alto caudal, el cual varía entre los 20 y los 200 litros hora, ¿sí? Y trabajando también a las mismas presiones que mencioné anteriormente, entre los 15 metros o 1,5 bar hasta los 40 metros o 4 bar. En cambio, los goteros también tienen un rango de presión similar, pero el caudal es mucho menor. Varía entre 2 litros hora hasta los 8 litros hora. Hay otros goteros que trabajan en otro rango de presión, por ejemplo, rango de caudal, eh, que están por debajo de los 2 litros hora, por ejemplo, 1,1 o 1,2 litros hora. Y también hay goteros que trabajan con caudales mayores a 8 litros hora. Entonces, en el mercado hay diferentes opciones que usted puede adecuar, ¿cierto? A los proyectos que el agricultor requiere. Hay un caso particular de emisores que son los emisores autocompensados, porque si se fijaron en estas gráficas anteriores, tanto de microaspersión, microjet y gotero, es que el caudal va a variar dependiendo de la presión. Es decir, usted a medida que aumente la presión en la red, el caudal va a variar. ¿Ya? Entonces, estos emisores autocompensados, ¿ya?, tienen una membrana interna que lo que hace es regular el caudal independiente de la presión. Entonces existe un tramo de presión en el que esto necesita estabilizarse, tiene un pic, ¿cierto?, acá arriba, luego baja un poquito. Entonces, entre una presión determinada, entre este punto, por ejemplo, y este de acá, eh, independiente de que varíe la presión, el caudal no va a variar. Este tipo de emisores se recomienda normalmente cuando se hacen instalaciones en laderas, por ejemplo, donde la variación de presión dentro de una línea de polietileno va a ser alta. Por lo tanto, es necesario tener emisores autocompensados. Finalmente, un tipo de emisor que se utiliza, ¿no?, tradicionalmente, por ejemplo, en hortaliza, en invernadero, es la cinta de riego. Bien, entonces, la cinta de riego, la gracia que tiene es que trae el gotero o el emisor, ¿cierto?, insertado dentro de la línea. Eh, una de las desventajas es que el espesor es demasiado delgado comparado, por ejemplo, con una plancha de polietileno. Por lo tanto, las presiones que se manejan dentro del equipo tienen que ser muy bien cuidadas. Em, Es importante elegir la separación entre los emisores en la cinta de riego, dependiendo, por ejemplo, de la especie que usted va a cultivar, ¿sí? Porque puede ocurrir esto, por ejemplo. Puede ocurrir que, y mezclado también con el tipo de suelo, ¿sí?, puede ocurrir una situación como la que está acá. ¿Sí? Entonces, si usted elige de mala manera, ¿cierto?, la distancia, la separación entre emisores, puede ocurrir esto que estoy viendo, donde van a existir zonas secas, que aquí puede haber una planta, por ejemplo. En cambio, si usted elige bien la distancia, la idea es que se busca, ¿cierto?, es formar una línea continua de mojamiento a lo largo de la hilera de cultivo. ¿Sí? Entonces se recomienda, por ejemplo, entre 10 a 20 centímetros para frutillas y verduras de hoja verde, entre 20 y 30 centímetros todas las verduras, excepto las verduras de hoja verde, ¿cierto?, que están en el grupo anterior, y por ejemplo 30 centímetros o más a lo mejor, los melones, las cucurbitáceas, ¿cierto? Entonces está documentado, hay recomendaciones para este tipo de cosas.
Em, entonces, usted se puede encontrar también con que la curva de descarga de los emisores también sigue eh, el mismo, es del mismo tipo de lo que analizaba anteriormente, el gotero, las personas de Beyer. Es que em, el caudal, bien, el caudal que es lo que está aquí, va a variar dependiendo de la presión. Entonces, eh, uno, uno sabe, ¿cierto?, que a medida que aumenta la presión, el caudal también va a aumentar. Otra cosa importante es que hay tablas también de variación, eh, que dependiendo de la variación, por ejemplo, de pendiente, usted va a obtener largos máximos de la línea. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, tomemos esto de aquí. Usted aquí tiene los litros por hora por metro, ¿bien? A una cierta presión, que en este caso son 0,55 bar o 5,5 metros de columna de agua. Entonces, con una cinta de riego que tenga un caudal, por ejemplo, de 2,5 litros, eh, litros por hora por metro, usted, si tuviese una pendiente en contra, bien, tiene que vencer la pendiente que está en subida, ¿cierto? Usted, su máximo de línea va a ser de 73 metros para mantener una uniformidad del 90%, por ejemplo. Si se fija, a medida que si usted es un terreno plano, por ejemplo, con pendiente del 0%, si fuese un terreno plano, usted tendría una línea de casi 200 metros de largo sin tener variaciones en el caudal. Bien, entonces finalmente uno lo que busca, ¿cierto? Es que la línea tenga, ¿cierto? La eh, igual caudal a lo largo de toda su extensión. Entonces uno busca lo que ocurre aquí abajo, ¿cierto? De que cada planta reciba la misma cantidad de agua, no así como acá arriba, por ejemplo, donde si se fijan, esto va bajando. Si es que va bajando, la presión en la parte más baja va a ser mayor. Si la presión es mayor, recordemos la curva de descarga, el caudal también va a ser mayor. Entonces uno lo que busca es que no ocurra esto, que no exista demasiada variabilidad entre, entre el caudal que entregan los goteros y de esa forma que no existan diferencias en la cantidad de agua que se le aplica a las plantas. Entonces, este fue la segunda parte de los componentes de un sistema de riego localizado. Em, Damos por finalizado, ¿cierto? Este tópico. En resumen, hemos visto diseño agronómico y diseño hidráulico, y además vimos todos los componentes y sus características del sistema de riego localizado. Le agradezco la atención y nos vemos en un próximo video.